bendición estar con ustedes una vez más hoy, creyendo que el tiempo que estamos ocupando para poder edificar y poder exhortar y consolar a través de la palabra de Dios es un tiempo muy preciado, tanto para todos aquellos que nos ven a través de este programa de Vidas de Fe, del cual se está transmitiendo desde Ministerios Dios Fuerte Internacional, como para nosotros también el saber que nuestro tiempo está siendo apreciado y valorado entre muchos. Gracias por ser alguien que está siempre pendiente de las transmisiones, que está siempre pendiente de cada actividad que se lleva a cabo en medio nuestro. Y qué mejor que la misma palabra del Señor sea el instrumento propio de Dios para bendecir su vida. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa de Vidas de Fe. Hoy yo quiero hablar con usted un tema que me ha llamado la atención, y el tema tiene que ver con ciertas características del reino. Cuando hablamos del reino, no olvide que estamos hablando de la autoridad, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de esa posición propia que el mismo Señor nos ha dado, ¿verdad? Para que nosotros ejerzamos esa autoridad que, valga la redundancia, que usamos en su nombre para poder atar, desatar, para poder bendecir, para poder enviar y, ¿por qué no decirlo también?, para creer las promesas que Dios nos ha dado. Así de que cuando hablamos de características, debemos de saber que todo en la vida tiene que llenar ciertas características. Estamos hablando de esta vida normal, y se imagina usted, va a la agencia de autos y compra un vehículo con ciertas características que usted necesita, ¿verdad? Empieza a escoger. Usted va a hacer un viaje a larga distancia, compra su boleto de avión o su boleto de autobús y le ofrecen ciertas características, ciertos beneficios, le ofrecen ciertas condiciones. Y por qué no decirlo, una casa, un edificio, o mejor dicho, hoy que nosotros somos parte de un reino, el reino de Dios también tiene ciertas características que nosotros debemos de llenar. No solamente es saber que yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, no solamente es cuestión de saber que yo tengo toda la facultad para hacer y decir y ordenar. No, hay ciertas características y especialmente como hijos de Dios que somos, debemos de saber que estamos y debemos llenar ciertas características. Yo sé que esto es por gracia, es por gracia lo que Dios nos ha dado. La gracia de ser sus hijos, el regalo más grande que Dios nos ha dado, el haber enviado a su Hijo Jesús para que nosotros recibamos ese derecho de ser hijos. Y por consiguiente, Él nos inserta al cuerpo que conocemos como la iglesia. Entonces la iglesia, no olvide que la iglesia es el reflejo natural de lo que es el reino. En la iglesia nosotros nos edificamos, en la iglesia nosotros nos fortalecemos, somos exhortados, somos animados, somos fortalecidos en el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciertas características, hay una propia que me ha llamado la atención hoy, de la cual yo quiero compartir con ustedes. Y sé que esto no está lejos de nosotros. Como dice la palabra, no está lejos de nuestra boca ni de nuestro corazón. Así como hemos creído y le hemos confesado como Señor y Salvador de nuestras vidas, lo mismo es la palabra de Dios para nosotros. No está lejos de nosotros, de nuestra boca y de nuestro corazón.
Y para ello, pues yo quiero llevarle a un ejemplo muy en particular, muy especial, que todos conocemos. Y este lo encontramos en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 1 y el versículo 7 en adelante. Y vamos a leerlo, ¿qué le parece? Dice la palabra del Señor. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo o a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Bien, vamos a dejar ahí en el versículo número 12. Note bien, ¿qué es lo que encontramos acá? Lo que encontramos aquí es la oportunidad de Salomón para poderse vengar de sus enemigos, los enemigos de su padre, aquellos que procuraron su muerte, aquellos que lo persiguieron, aquellos que no querían que gobernara sobre ellos. Estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de un gobierno el cual Dios mismo había establecido. Era un gobierno en la cual venía la orden de parte de Dios, y obviamente si Dios lo pone, va a haber siempre un grupo que no los quiere. Si el pueblo los pone, también va a haber otro grupo que nadie los quiere. Entonces era la oportunidad de Salomón pedir el mal contra sus adversarios. Porque esa noche el mismo Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que tú que quieras, que yo te dé. Imagínense esa palabra que Dios le está diciendo. Entonces, aparte de vengar a su familia, pues pudo haberle pedido, como dice acá la escritura, riquezas, le pudo haber pedido bienes, gloria, fama. Imagínense. Ahora, cuando David hace reflexión o remembranza de cómo Dios tuvo misericordia de su padre, y ahora él estaba sucediendo al reinado de David su padre, a quien Dios lo estaba poniendo en lugar suyo, Salomón está pidiendo que su reino fuera confirmado a través de la palabra que le fue dada a David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era un pueblo cualquiera, era un pueblo que necesitaba la autoridad de Dios, de un rey. Era un pueblo que Dios mismo conocía desde que salieron de Egipto, todos esos años que atravesaron, vivieron, y por la cual aún David mismo no le había podido edificar casa a Dios por la sangre que se había derramado a causa de sus enemigos. Ahora, ¿qué pide Salomón? Salomón dice: dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?
Qué interesante, ¿no? Alguien dijo, recuerdo muy bien estas palabras de alguien que decía, la sabiduría no es más que la aplicación del conocimiento. No cabe duda que Salomón era un hombre preparado en la ley de Dios. Era un hombre que había sido instruido por su propio padre. Salomón tuvo toda la capacitación, no solamente de las mejores escuelas del reino de David, y la mejor escuela fue la que él tuvo en casa a través de su padre. Y qué mejor aquella de la cual David le enseñó que el principio de la sabiduría era el temor de Dios. Porque Salomón lo escribe luego en Proverbios. El principio de la sabiduría. Ojalá que nuestras vidas estuvieran llenas de esos valores tan importantes. Estos principios hoy en día que necesitamos para gobernar. Quizá usted y yo no vamos a gobernar un pueblo, una nación numeroso. Pero solo el hecho de cuidar de nuestra casa, cuidar de la grey de Dios, cuidar de la iglesia, cuidar de los nuestros, o a lo mejor usted tiene un cargo importante en su trabajo, usted necesita sabiduría y ciencia. Ciencia es el conocimiento como tal. Entonces, necesitamos de esto. No solamente le pidió sabiduría, le pidió ciencia, traducido a conocimiento también. Qué importante estar preparados para toda buena obra. Por eso David se rodeó, dice la Escritura, se rodeó de gente entendida. Nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. Debemos de saber que en todo lo que sabemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, necesitamos ser gente entendida. Entendidos en el asunto, en el conflicto, entendidos en las circunstancias, en las adversidades, entendidos también cuando la bendición viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto no viene por nomás, esto viene con un propósito. Como lo dijo Salomón, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo si realmente no tiene sabiduría y ciencia? Yo quiero que me dé sabiduría. ¿Y qué le dijo Dios? Vamos en el verso número 11, ¿qué dice? Del capítulo 1 del segundo de Crónicas. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Note bien, ¿dónde estaba eso? O sea, no fue una ocurrencia en el momento en que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Dios mismo le está diciendo, por cuanto hubo esto en tu corazón. Recordemos que lo que dice la palabra, que de la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. Si nuestro corazón está lleno continuamente de la gracia, del amor, del agradecimiento a Dios, está lleno de toda clase de bien. Por cuanto hubo eso en nuestro corazón, por cuanto hay eso en nuestro corazón, entonces los resultados serán mejores, porque sabremos pedir entonces, sabremos actuar, sabremos decir bien las cosas. Pero si nuestro corazón está lleno de malas noticias, si nuestro corazón está lleno de murmuraciones, de chismes, si nuestro corazón está lleno de tantas cosas que este mundo influencia todos los días a nuestra vida, entonces, ¿qué se puede esperar? Y dice, y no pediste riqueza, bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y aunado a ello, aunado a esto, yo te voy a dar riquezas, te voy a dar bienes, te voy a dar fama. Fama cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti. Y cierto, no hubo nadie después de Salomón que haya tenido tanta fama, que su fama se haya extendido sobre toda la tierra, ¿verdad? O no hubo nadie
después de Salomón, que tuviera tanta sabiduría para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Ahora, para ser una persona que sabe gobernar bien, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, dice, dentro de los requisitos del obispado, del servicio a Dios, del ministro, del siervo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela servicio, buena obra desea. Y dice, pero es necesario que esa persona sea. Y al final de esa lista que hace Pablo a Timoteo, dice que gobierne bien su casa. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Híjole, eso es un desafío tremendo para nosotros los pastores. No solamente para los pastores, para la grey, para la iglesia, para todos aquellos que quieren gobernar en un puesto, sea político, social, laboral, cualquiera que sea el lugar que quiera gobernar. Si no gobierna bien su casa, dice, ¿cómo cuidará entonces de las cosas que le han sido encomendadas? ¿Se da cuenta por qué hay tanto conflicto en la vida? ¿Por qué hay tanto conflicto en el mundo? ¿Por qué muchos anhelan cosas, verdad? Riquezas, bienes. ¿Por qué? Pero no se van realmente a la raíz de las cosas. ¿Cómo? ¿Cuál es el orden del bien? ¿Cuál es el orden de la bendición de Dios sobre cada una de las personas? Y entonces, esto nos dice a nosotros, algo muy importante, nos dice a nosotros que como Salomón tuvo un llamado de parte de Dios, como Salomón tuvo un llamado a gobernar un pueblo numeroso y grande, como Salomón tuvo ese llamado de poder cuidar de una nación, así nosotros en el reino de Dios, Dios nos ha puesto a cuidar de una grey. Desde una familia, desde una persona, nos ha puesto a cuidar de muchas cosas, ¿verdad? Pero es importante que este gobierno, esa autoridad que estamos desarrollando como hijos de Dios, como sus hijos, como siervos, como ministros, como lo que seamos, primeramente en el ámbito eclesiástico, y segundo en la vida secular, tercero, en la vida social, si usted le quiere llamar así. Fíjese bien. Entonces, ¿qué diría usted si Dios en este momento le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Se da cuenta? Pídeme lo que quieras. Yo quiero ser jefe, yo quiero llegar hasta la cúspide, yo quiero llegar a ser una persona de renombre, quiero fama. Imagínense si nosotros le pedimos esto. Pero ahí entendemos la razón de saber pedir. Y el mismo apóstol Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Nuestros deleites. Ahora, qué importante que usted sepa pedir, que lo que usted va a pedir sepa que no es suyo, que no es nuestro, que todo lo que hemos recibido, aún en las mismas prendas de vestir, todo, Dios se ha encargado de vestirnos a nosotros. Como lo dice en Mateo 6, mira las aves del campo, mira las aves de los cielos, ni hilan, ni cosen, dice, Dios tiene cuidado de ellos, los alimenta, los pájaros, le da vista a las flores como Él quiere, ni aun Salomón se vistió con toda esa gloria del campo. Por eso nosotros tenemos que saber pedir. Y ahí dice que Dios le dio sabiduría y ciencia. Entonces nosotros en lo individual tenemos que aprender a pedir como hijos de Dios. Si usted está pidiendo para gastar o malgastar, pues permítame decirlo, le tengo una mala noticia. Quizás no lo reciba. Pero si usted sabe encauzar lo que usted le está pidiendo a Dios y sabe que lo va a usar con un propósito, entonces Dios le va a proveer, lo va a bendecir y le va a dar aún más allá de lo que usted no se imagina. ¿Cómo nosotros logramos esto?
¿Dónde está la característica entonces para saber que somos parte de un reino? Y ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 19. Fíjese bien, en el capítulo 19 y el versículo número 5. Dice la palabra. Ahora pues, fíjese bien. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Dios, muchos años atrás, mucho tiempo atrás de Salomón, Dios le había dado una promesa a un pueblo llamado Israel. A un pueblo a quien Dios se dispuso a través de un hombre sacarlo y traerlos a libertad de la tierra de opresión, de la vida, de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, hacia la tierra prometida, hacia la tierra que ellos iban a conquistar y Dios les iba a dar como una herencia. ¿Se da cuenta? Dios ya había hablado algo acerca de esto y esto, déjeme decirle, esto era parte de lo que Salomón gozaba, de una promesa de parte de Dios. Por eso fue que él fue entendido en el tiempo, cuando le llegó el tiempo de poder gobernar, y habló y le dijo a Dios: así como hiciste misericordia de mi padre, y ahora yo he sucedido, yo he trascendido a este reinado, ahora yo quiero que tú me des esto. ¡Qué maravilloso! Ojalá que nuestras futuras generaciones logren pensar en estas palabras, que lo que ellos el día de mañana pueden adquirir, pueden tener, no va a ser obra de la casualidad, ni de suerte, ni porque, como dice la palabra del Señor, no es del que quiere, ni del que corre, ni del que puede, sino del quien Dios ha tenido misericordia. Por eso, mis amados hermanos, ¿dónde está la característica? Y dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Hay dos palabras: oído a su voz. Alguien en este momento puede estar escuchando este mensaje, pero puede estar distraído en el quehacer de la casa, o puede estar distraído en la oficina, en su trabajo, y perder algunos puntos importantes. ¿Pero escucharon atentamente? No, porque se distrajeron. Toda clase de distracción, entonces, nos va a robar la atención, nos va a robar la bendición. Por eso, ya estaba dentro de los preceptos de Dios, ya estaba que el pueblo de Israel, los hijos de Dios, y muy en particular nosotros, para poder gobernar, para ejercer una autoridad espiritual, para poder influenciar en nuestra sociedad, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Yo le pregunto, ¿ha escuchado usted alguna vez de los demonios, la voz de los demonios? Yo sí la he escuchado. Y ha sido tan palpable la voz de los demonios que muchas veces hablan y susurran. Y si hemos sido tan sensibles a escuchar esa clase de voces, ¿cuánto más nuestros oídos no pueden estar afinados para escuchar la voz de Dios? Y la otra, guardar su pacto. Ellos tenían un pacto. Obviamente ese pacto dejó de ser. El pacto que Dios había hecho con su pueblo un día fue violado y dejó de ser. Y entonces era necesario un nuevo pacto. Para ellos fue un pacto en el cual Dios juró a sus padres desde Abraham. Luego a través de Moisés, sus leyes escritas. Pero posteriormente la Biblia dice que Dios le dio a través del profeta, le dijo: y haré con ustedes un nuevo pacto y escribiré mi ley en las tablas de vuestro corazón. ¿Y dónde se cumplió ese pacto? Ese pacto se cumplió años después, cuando Jesús mismo, como el Hijo de Dios, viene, se presenta por nosotros como el Cordero de Dios, es ofrecido en sacrificio
delante de Dios para toda la humanidad como el Cordero de Dios. Y entonces Jesús dijo, cuando celebra la cena con sus discípulos, este es el nuevo pacto en mi sangre, por el cual es derramada por vosotros. Y habló del pan y habló de la copa. Qué importante. Yo sé que el hablar de Santa Cena ahorita no podemos profundizar más. Pero nosotros cuando venimos y celebramos como iglesia la Santa Cena y ministramos la mesa del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Recordando el pacto que Jesús mismo hizo por nosotros en la cruz. Estamos comiendo del pan que es su cuerpo, que fue molido por nuestros pecados. Y lo estamos haciendo, dice la palabra, cuantas veces lo hagamos, anunciamos la muerte del Señor Jesús. Esta es la manera que nosotros estamos guardando el pacto de Dios hoy en día. El pacto que hizo por nosotros lo recordamos todas las veces que sea necesario. ¿Cuál es nuestro llamado? El pueblo de Israel tuvo que escuchar a Dios en medio de grandes truenos, de grandes relámpagos. Tuvo que escuchar a Dios de esa manera. Al punto que el pueblo no pudo escuchar a Dios, sino le dijo a Moisés, habla tú con Dios y tú dinos lo que tenemos que hacer. Hoy nosotros tenemos esta gracia. ¿Cuál es la gracia que tenemos nosotros? En Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice, si gusta lo vamos a leer en Hebreos capítulo número 12. Aleluya. Interesante. Ya quiero terminar con esto. Pero en Hebreos capítulo 12, versículo número 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo, dice. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y ahora dice el escritor de Hebreos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¡Wow! Y concluyo en el verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este es nuestro llamado. Y la característica que Dios está marcando en nosotros es la obediencia. Es la obediencia. Característica del reino. Una de las características del reino es la obediencia. La obediencia a su palabra. La obediencia al llamado que Dios nos ha hecho para servirle. La obediencia a usar la autoridad que Él nos ha dado y a usarla bien, porque la podemos usar mal. Esa obediencia, dice la Escritura, no nos hemos acercado a ese monte literal, ¿verdad? Sino que nos hemos acercado al monte de Sión, su iglesia,
Y esa es la iglesia donde Dios va a traer la revelación, va a traer la sabiduría, va a traer el entendimiento al propósito, al llamado que Dios nos ha hecho. Esa es la iglesia donde Dios va a marcar las características propias de su reino. Por eso, como dice el escritor, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice, acerquémonos confiadamente. Ahora, y el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amado hermano y amigo que hoy has estado conmigo en esta plática, en esta enseñanza, yo quiero animarte. Somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos sus siervos, somos las personas que Dios llamó y que Dios escogió aún desde el vientre de nuestra madre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servirle de todo corazón, con un agradecimiento profundo por su obra redentora en nuestras vidas. Yo te animo en el nombre de Jesús a que tú depongas cualquier actitud de indiferencia. Depongas del verbo deponer. Depongas toda actitud en la cual te has alejado de parte de Dios. Quizás te ha sido monótono, te ha sido muy aburrido el congregarte las veces que son necesarias, pero déjame decirte, no nos hemos acercado a ese monte como el pueblo de Israel se acercó un día. Nos hemos acercado, dice, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, porque a la vez que celebramos un servicio a Dios, nos hemos unido a todo ese cuerpo, a todo ese conglomerado diseminado sobre la faz de la tierra que rinde culto a Dios con todo su corazón. Por eso te animo y te exhorto en esta hora que pongas obediencia a la palabra, al llamado que Dios ha hecho. Recuerda, Dios tiene planes de vida para ti. Dios tiene planes maravillosos. Los planes de Dios son perfectos para tu vida. Quiero orar por ti en esta hora. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y quiero que tú te acerques. Que tú te acerques a una de nuestras congregaciones. O donde te encuentres. Te acerques a una congregación. Y que estudies la palabra de Dios con aquellos que la estudian y saben explicártela. Que tu vida sea edificada. Que tu vida pueda ir en crecimiento espiritual. Que tu vida sea fortalecida. Tu fe sea aumentada. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro, Señor, por este tema que hoy hemos hablado en tu nombre. Y ruego, Señor, para que los ojos espirituales y el entendimiento de aquellos que han estado hoy conectados viendo este programa sean abiertos sus ojos espirituales, su entendimiento, Señor, a tu palabra, a tu verdad. Bendícelos, fortalécelos, ayúdalos en su fe. Aumenta en ellos la fe que hay en Cristo Jesús, mediante esa confesión que un día hicieron en su vida, en creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Permite, Dios, que tu gloria sea manifiesta en sus corazones. Padre amado, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Y yo bendigo a todos aquellos, Señor, que han estado conectados en esta hora, recibiendo el consejo de Dios para sus vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te bendigo, hermano. Te bendigo en esta hora y espero verte en la próxima y que tú puedas ser bendecido a través de Vidas de Fe, que es un programa especialmente para ti. Adelante y muchas bendiciones. Amén. Amén.